Elegí especializarme estudiando un máster en el CEF por su amplia trayectoria formando a los mejores profesionales. Elegí CEF para preparar la oposición por su metodología y por sus resultados. Elegí reciclarme con sus cursos por la seguridad de que pase lo que pase, finalizaré mis estudios con éxito. Que nada te impida seguir formándote. Elige CEF. Muy buenas tardes. Me corresponde el privilegio de darles la bienvenida a este evento que organiza la Asociación de Antiguos Alumnos del Grupo CEF-UDIMA, conjuntamente con la ACID, la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección de Empresas. Es un evento habitual de la colaboración entre ambas instituciones, en la que en el caso concreto del día de hoy vamos a hacer una reflexión de las diferencias entre la crisis financiera y la crisis del COVID. Y la pregunta a la cual pretendremos dar respuesta saldremos de la misma forma. Evidentemente, las crisis económicas han sido una constante en nuestra civilización. Según cómo se vayan catalogando, pues se ven diferentes. En los últimos 150 años hablan gente de que ha habido 14, otros que ha habido 15. Quizás la más reconocida de todas, la gran crisis de 1929. Anteriormente había habido la crisis que llevó de 1914 a la Primera Guerra Mundial, pero quizás la que tuvo más resonancia como primera crisis así de resonancia financiera, pues está la de 1929. Posteriormente, pues podemos encontrar pues la crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo de Bretton Woods, que nos lleva hasta 1973, en donde se rompe la convertibilidad del oro con las monedas y pasamos a la moneda fiduciaria, dando lugar a un periodo que yo creo que ha sido beneficioso para la inmensa mayoría del mundo, que es el de la estagflación. Evidentemente, todas estas crisis y otras que podríamos asociar tienen diferente significado y razones que las justifican. Pues la de Bretton Woods, la de 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, se le diagnosticaba como una crisis debido a la demanda, la escasez de demanda, y da como diagnóstico de la misma y la respuesta a cómo debe afrontarse al gran economista del siglo XX, John Maynard Keynes. Posteriormente, en 1973, cuando ya se produce todo lo que es el incremento del precio del petróleo, entramos en una nueva crisis en este caso, de características como era de crisis no de demanda, sino de oferta, que requiere pues otro tipo de tratamiento, otro tipo de diagnóstico. Posteriormente, pues con la globalización se produce últimamente una aportación de todo el mercado laboral chino de la Europa del Este, con una reducción significativa de los salarios reales, y esta situación de una disminución de la desaparición de la inflación como consecuencia del estancamiento de los salarios reales y que lleva que a las clases medias y bajas, pues para mantener sus estándares de vida, necesariamente tuvieron que endeudarse. Y eso llegó a una situación en donde explotó con la crisis del 2008, en donde salieron, como sabemos, las hipotecas basuras y la crisis de Bretton Woods. Todas esas crisis, pues ya sean financieras, ya sean de carácter económico, es evidente que ambas están interrelacionadas y unas se transmiten, los efectos de unas se transmiten hasta otras, hasta donde tienen sus orígenes, y aún yo diría, no saliendo del todo de los efectos de la última crisis financiera del 2008, hay que tener en cuenta que llevamos ya 11, 12 años en una crisis que fue realmente espectacular. Surge ahora un impulso nuevo hacia una situación de crisis que tiene la naturaleza, evidentemente, no de financiera, pero sí de económica. Crisis económica que puede reforzar los efectos que ya se venían arrastrando de la crisis financiera y, por lo tanto, un cierto grado de incertidumbre y de seguridad de las consecuencias y dimensión que pueden tener esta crisis. Daros cuenta que se están hablando, en nuestro caso, de reducciones tan significativas como puede ser un 20% de caída del Producto Interior Bruto, sin ningún precedente de una disminución en tan corto plazo. Bueno, pues para afrontar quizás y reflexionar sobre este escenario evidentemente excepcional, tenemos hoy la figura del señor Andrés Bohr, profesor de finanzas de la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona, School of Management, y autor del libro Descubriendo lo Bitcoin.
Por mi parte, creo que la mejor aportación que puedo hacer a este evento es silenciar, darle la palabra a André Bogar y agradecerle la colaboración, en este caso con nosotros, y desearle pues, que sea del agrado de todos ustedes, que a buen seguro que así lo será. Muchas gracias por su interés y cedo la palabra a nuestro compañero André Bogar. Perfecto. Buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, Enrique, muchas gracias por la presentación. Has hecho una cronología fantástica que justamente, además, me permite avanzar mucho en la conferencia. Pues bien, en primer lugar, antes de empezar, agradecer a CEF, Audima y a ACCID, en este caso, por la organización de este evento y, por supuesto, vamos a hacer una serie de reflexiones. Como se puede ver en pantalla, esta presentación está hecha entre yo mismo y mi compañera Marta, en este caso, por un tema de agenda voy a hablar yo como portavoz de ambos. Y bien, sin más dilación, vamos a empezar. Yo creo que va a durar alrededor de una hora y poco, depende de lo mucho al final que me acabe enrollando las explicaciones. Y también, por supuesto, si después de la sesión tienen cualquier tipo de duda, por favor, pueden contactarme. Aquí tienen mi contacto, también saldrá al final para cualquier duda, reflexión o comentario. Bien, pues en primer lugar, un poco vamos a hablar sobre qué vamos a hablar hoy. Primero, vamos a hablar del ciclo económico. Es decir, es una cosa que la crisis no es una cosa que haya nacido ahora, ni mucho menos. La crisis es una cosa que hemos tenido a lo largo de la historia, como muy bien nos ha explicado justamente antes Enrique. Yo justamente voy a llegar hasta después del 2008, es decir, después de esta crisis financiera, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Un periodo de recuperación, que después yo voy a precisar si es de recuperación o no. Vamos a verlo sobre todo con datos, ¿vale? Es muy importante justificarlo todo. Y después ya sí que llegamos al marzo. Llegamos a marzo de este año, llegamos al coronavirus, tenemos un freno económico. ¿Qué pasa a partir de allí? Entonces ya a partir de aquí vamos a intentar filosofar un poco, a ver cómo podremos salir de esta crisis. Voy a presentar diferentes opciones en este caso. Y por último, me gusta empezar y acabar con una frase, y es que toda crisis es una oportunidad. Y bien, ayer justamente practicando dije que toda oportunidad es una crisis y debería ser al revés, ¿no? Es decir, qué van a hacer las empresas en este caso, cuáles son las oportunidades, y no solo las empresas, sino también administraciones o hasta nosotros mismos como particulares. Vale, pues vamos a empezar primero un poco por el ciclo económico para situar a todos los oyentes en este caso. Al final tenemos una economía que es totalmente cíclica. Tenemos una parte de expansión que está en esta primera parte de aquí, es decir, donde el PIB está creciendo. Llegamos hasta una cima, ¿vale? Que es todo es bonanza, todo va bien, el paro debería ser bajo, y después siempre encontramos una parte de caída, que es donde estaríamos ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que si esto es bastante simétrico, ahora mismo estaríamos aquí abajo fuera de la pantalla, ¿de acuerdo? Es decir, esta caída ha sido tan profunda en este caso que nosotros estaríamos muy por debajo y, por supuesto, al final llegamos hasta una valle de la cual vamos a salir. De todas las crisis, por muy profundas que hayan sido, se ha salido. Por lo tanto, el primer mensaje en este caso es un mensaje de optimismo. De todas las crisis hemos salido antes, después, con menores o con mayores consecuencias. Por tanto, nada nos hace pensar que ahora no lo conseguiremos, ¿vale? Por lo tanto, después de esta crisis también saldremos. Estas crisis son muy habituales, como muy ha explicado Enrique. Aquí tenemos el crack del 29, aquí tenemos el índice bursátil. Como podemos ver, tenemos un gran crecimiento de alrededor de 10 años que al final se acabó totalmente compensado. Pero fijémonos, después de 1932 la bolsa volvió a subir. Por lo tanto, la bolsa, en este caso, vamos a usar un símil de la economía, por supuesto, en este caso, que también remontará. Pero no hace falta irnos a 1922, en este caso, 29, disculpen, de la gran recesión, sino en este caso podemos irnos hasta solo 10 años antes. ¿De acuerdo? En este caso tenemos el mismo índice. ¿Qué es lo que pasó en 2008? Pues tuvimos esta caída de alrededor del 50% que parecía al final que se iba a acabar el mundo. Causas hay muchísimas, no voy a entrar en eso porque al final la crisis del 2008 está muy estudiada, es decir, hay diferentes. Me gustaría más centrarme en cómo salimos de esta crisis, cómo avanzamos y cómo llegamos hasta donde estamos ahora, que al final es un tema tan actual que hay diapositivas que no me ha dado tiempo de cambiar por la rapidez de la información con datos que salían, por ejemplo, hoy mismo. Por tanto, vamos a entrar en esta primera fase donde hablaremos justamente de cuáles son las consecuencias de esta crisis financiera. Y en este caso me voy a centrar en España, porque al final vamos a estudiar siempre lo que es España. Vamos a compararlo con otros países, pero muy enfocado, en este caso, al Estado español.
¿Qué pasó para llegar a esta crisis? Es decir, ¿cómo llegamos a esta crisis? Tuvimos, obviamente fue una crisis que debido a la globalización nos impactó, tuvimos una paralización del crédito exterior. Esto dio lugar a una burbuja inmobiliaria que se iba creciendo durante los últimos años y que al final, obviamente, esto acabó explotando como toda burbuja. Las burbujas tampoco son nuevas. Es decir, en 1600 y pico tuvimos la burbuja de los tulipanes. Es decir, no es un tema que haya nacido ahora, sino que es un tema que a lo largo de la historia y hemos repetido y seguramente veremos. Esto llevó a una crisis de liquidez en el mercado bancario, llegó a una crisis económica. Esta crisis económica al final acabó impactando en la economía real, en nuestro día a día y, por supuesto, esto acabó en una crisis de deuda pública que veremos ahora mismo en qué punto está. ¿Cuál es una de las causas? Solo voy a hablar de una. Por ejemplo, vamos a ver los costes laborales. Los costes laborales en España frente al demás de la Unión Monetaria estaban un 25% por encima. Es decir, la competitividad, en este caso, de nuestra economía en relación con los demás países de la Unión Monetaria, de la Unión Europea, vamos a simplificarlo, pues era un 25% más bajo. ¿Vale? Es decir, nuestros costes eran mucho más altos en relación con los otros. Esto que se intentó después se le intentó poner freno con la liberalización, en este caso, del mercado laboral y la reforma laboral, en este caso, que hizo el Partido Popular y que ha sido muy criticada, pero que obviamente seguramente era una opción necesaria teniendo en cuenta cuál es la competitividad de nuestra economía. Pasó esto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Es decir, ¿cuáles fueron las consecuencias que nos encontramos más para adelante? 4 principales. La primera, una caída de la demanda nacional. Es decir, al final tuvimos que la gente se quedó sin empleo, la gente dejó de trabajar, las empresas no podían producir todo lo que querían porque no había demanda. Por lo tanto, esto que llevó pues, justamente a una crisis de esta demanda nacional. Por lo tanto, nos encontramos en que los propios consumidores nacionales no pueden consumir. Por lo tanto, tenemos esta parte de demanda. ¿Por qué? Pues justamente por lo siguiente. Teníamos una tasa de desempleo del 27%. Eso quiere decir que prácticamente 1 de cada 3 trabajadores no lo hacían. Es decir, 1 de cada 3 trabajadores querían trabajar, estaban en búsqueda de empleo, pero no encontraban. Obviamente, esto no puede ser en ningún caso una cosa que sea totalmente estable. Veremos cómo estamos ahora. Ya avanzo, voy a hacer un poco de spoiler, que muy diferentes, digamos que no estamos. Después nos compararemos también con otros países. Tercer punto, y es una consecuencia que la verdad es que a mí no me gusta nada. Es decir, hubo un aumento de la desigualdad muy importante. Tuvimos que los pobres cada vez eran más pobres. En datos tenemos que el 10% de la parte más pobre, en este caso del índice, sus ingresos recibieron un 40%, pero en cambio los 10% más ricos sí que se reducieron sus ingresos, pero solo en un 5%. Por lo tanto, de aquí deberíamos ver que esta es una situación que no debería darse. Es decir, estamos en una situación de crisis y lo que no puede ser es que justamente ampliemos más exactamente esta parte de desigualdad. Por lo tanto, por favor, un primer aprendizaje que tenemos que sacar de la crisis anterior para aplicarla hoy en día es que este aumento de la desigualdad no debería darse. Después veremos si realmente podemos protegerlo o no. Y por último, una cuarta consecuencia que aún arrastramos, por supuesto, es la crisis de la deuda pública. Esta crisis de la deuda pública no podemos decir que fue una cosa del año 2010. Esta crisis de la deuda pública sí sigue a día de hoy. Es decir, todo este periodo de recuperación que nosotros hemos visto, al final, realmente no se ha dado. No se ha dado porque esta crisis, esta deuda pública, ha seguido subiendo. Vamos a verlo en un gráfico. Creo que es muy explícito. No sé si necesita demasiada explicación en este caso por mi parte. La deuda actualmente está a 1.210 millones, en este caso, de euros. Supera por poco el 100% del PIB. Eso para que nos entendamos, por si alguien no está acostumbrado, quiere decir que todos nosotros deberíamos trabajar un año solo para pagar la deuda. Es decir, que no podríamos consumir nada. Entonces, por supuesto, aquí desde el 2008, con una deuda de 364.000 millones, por supuesto, hemos llegado a 1.200, es decir, la hemos multiplicado prácticamente por 4. Y esta no es una situación, digamos, que se arregle de un día para otro. Hemos llegado prácticamente a pedir préstamos para pagar las pensiones. No hace falta ser un gran genio de las finanzas para saber que no puede ser una cosa que sea totalmente, es decir, que sea sostenible. Por lo tanto, tenemos un periodo, a partir de allí decimos, ok, vale, bueno, salimos de esta crisis, estamos creciendo y llegamos, en este caso, a un periodo de recuperación. Vamos a ver, pero, esta recuperación exactamente cómo se da, porque en principio deberíamos
salir bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un estudio comparado entre diferentes países, tanto de España como del resto del mundo. Vamos a empezar por el primer indicador, digamos, que es esencial en este caso, que sería el PIB, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso el incremento del PIB, cuáles son los crecimientos. Y, bueno, el primer país que destaca, sin duda, es China. Es decir, tenemos un país como es China, que estaba creciendo casi al 15% antes de la crisis financiera y que en los demás años ha estado creciendo alrededor del 6 y un 7 y prácticamente ellos decían que estaban en crisis. No, es que en China hay crisis. Hombre, estás creciendo un 7%. Pero sus alarmas eran, ¿por qué? Porque habían crecido un 10, un 15 anteriormente. Pero bueno, estos tenían un crecimiento bastante estable. Otros países, vamos a decir los de nuestro entorno, España, Alemania, Italia, podemos ver que tuvieron una caída durante el 2009. España no fue la más grande en este caso. Fijamos que Alemania e Italia igual 5%, pero ¿cómo nos hemos recuperado después? Es decir, después tenemos un crecimiento que es bastante sostenido, bastante igual en todos los países, del 2-3%. A mí siempre me gusta decir que aquí hay una cosa de esas que caímos tanto en el 2009, como bien también antes Enrique comentaba, de hecho, que por mucho que creciéramos después, no hemos superado, no hemos vuelto a los niveles previos. Entonces nos encontramos en una situación en la que hemos ido creciendo, pero entonces llega aquí el COVID en el 2020 y ya nos destroza. Nos destroza totalmente. ¿Por qué? Aquí tenemos el gráfico en el 2020, después haremos un hincapié concreto que ha pasado en este año, pero como ves, todo el mundo ha bajado, todo el mundo ha pasado en negativo, menos China. China, por mucho que fuera el primer lugar del virus, por mucho que su impacto fuera altísimo, vamos a fijarnos que es un país en el cual aún así va a tener crecimiento del PIB este año. Después veremos por qué. Creo que hay una explicación, en este caso la pensé yo, que la podemos discutir después o no. ¿Qué vemos en los demás países? Que todos han caído. Todos han caído, por ejemplo, en este caso destaca también Taiwán. Taiwán ha crecido menos, y esta es esta parte, digamos, de China, que es independiente o no en este caso, y Taiwán ha crecido, es la que menos ha caído. ¿Por qué? También por un tema cultural. Es decir, en Asia llevar mascarilla es una cosa muy habitual. Aquí cuando nos dijeron que nos teníamos que poner la mascarilla, ¿vale? Fue como, vamos a ver si me ahogo no puedo respirar bien. En cambio, en Taiwán no. ¿Qué pasó en nuestros países, digamos, de nuestro entorno? España y Alemania, todo el mundo sabe que fueron los más afectados y, por supuesto, la caída también ha sido la más grande. Pero no vamos a mirar solo el PIB, porque al final el PIB a veces nos dan informaciones sesgadas. Vamos a mirar también la tasa de inflación, cómo han evolucionado los precios, y aquí no voy a entrar mucho, solamente me destaca una cosa, aparte del gráfico chino, que parece, es decir, es muy irregular. Fijémonos que en los años 2014 a 2016 España estaba en deflación. Es decir, en 2014, 2015, 2016, cuando en principio la economía estaba creciendo y todo iba bien, fijémonos que los precios en España se estaban reduciendo, estaban en negativo. Por lo tanto, aquí tenemos una parte de esta inflación que llamamos, que hay una parte que debería, digamos, asustarnos, ¿no? 2020, ¿qué pasa? Aquí son predicciones, estimaciones del FMI, aún no son datos, digamos, reales. Todo el mundo está en positivo, menos España. Es decir, España, de nuevo, es de los pocos países que tiene un IPC, en este caso, una inflación que es negativa. Pero ahora viene la parte que yo creo que es la más importante de cómo hemos llegado hasta aquí, que es la tasa de desempleo. En este caso, la tasa de desempleo por años, yo creo que es un dato que es totalmente esencial y muy significativo de cómo hemos hecho esta evolución para llegar hacia aquí. Es decir, cómo hemos salido, entre comillas, de la crisis y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Pues bueno, podemos ver aquí, es decir, tenemos países como China, Estados Unidos, en este caso, que tienen niveles relativamente bajos. Perdón, Estados Unidos aquí sube un poco, pero fijaros que en ningún caso esto supera el 10%. ¿Vale? Prácticamente todos los países están al 10% en sus épocas, digamos, peores. ¿Qué pasa con España? Vamos a mirar una cosa. Del 2000 al 2008 hemos dicho que hay una parte de mucho crecimiento y que España, pues todo iba bien, ¿no? Había crecimiento, había construcción, etcétera. ¿Qué pasó? Vamos a fijarnos. El paro en los mejores momentos estaba en el 8%. Y aquí ya estamos hablando de una tasa de desempleo que es estructural. Esta tasa de desempleo ya no puede ser una cosa, digamos, que es casual, estacional. No, esta tasa de desempleo es estructural. ¿Qué pasa? Que en nuestros mejores años hemos estado como los peores años de los demás. Entonces, ¿esto qué ha llevado? Que cuando los otros estaban recuperándose y la tasa era prácticamente, vamos, inexistente, del 5%, esto sí que es un paro estructural de verdad, nuestro paro estaba en el 27%.
Es decir, en el 2013-2014 nuestro paro llegó, lo hemos visto antes, al 27%. Por supuesto, ahora ha ido bajando y ha bajado hasta el 14%. Pues bien, llegamos con esto. Es decir, llegamos a este último año con una tasa del 14%, unos momentos de crecimiento económico con deflación y un crecimiento del PIB que no era tan alto, digamos, como nosotros queríamos. Y eso quería hacer un apunte más en justamente un gráfico que vi ayer con el profesor Tubau, con el compañero Tubau, y que vemos aquí. Pues vamos a fijarnos cuáles son las tasas de desempleo entre España y Portugal. ¿No? Podemos ver aquí, por ejemplo, Portugal en zonas totalmente limítrofes tiene un paro del 5, 6, 7%. En cambio, España lo tiene superior al 15, 20 y hasta 25%. Por supuesto que son zonas geográficas diferentes, son cosas totalmente, digamos, hay muchas diferencias, pero sí que sorprende que en zonas que son totalmente limítrofes tengamos esta diferencia de paro. Y bien, con toda esta situación llegamos al 10 de marzo de este año, cuando de repente se declara un estado de alarma. Hemos tenido, ya nos llegaban voces de que en China había un virus. Se nos dijo que esto no nos afectaría. Recuerdo que el mobile se habló de que se cancelaba y parecía eso. Todo el mundo estaba diciendo, esto es muy exagerado, no puede ser que se cancele el mobile. Pues bien, se canceló y llegamos al 10 de marzo. Y aquí quería poner esta foto de Jordi Borràs, en este caso, que creo que es muy impactante. El Paseo de Gracia en Barcelona, calle, una arteria principal de la ciudad llena normalmente, pues aquí estaba totalmente vacía con una persona que la cruzaba. Pues bien, con toda esta situación llegamos a este confinamiento, llegamos a esta crisis, digamos, del COVID, y aquí nadie sabía lo que iba a pasar. Cuando digo nadie, quiero decir nadie, quiero decir que ni el gobierno, ni el FMI, ni los doctores, nadie, porque esto es una cosa, como bien comentábamos, que seguramente no ha pasado nunca. Es decir, es un tema totalmente nuevo. Entonces, a partir de aquí vamos a intentar hacer un pequeño análisis de qué es lo que ha podido pasar y también un poco de cómo podemos salir a partir de aquí y cuáles son las oportunidades. ¿Vale? Pues bien, llegamos, que hemos visto, con una situación en este caso de la inflación un poco rara, un desempleo altísimo, muy superior a los demás, del 15%, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante. Todo el mundo ha visto, bueno, hemos visto que en España el PIB, no se sabe por qué, es mucho más bajo que en los demás países. Es decir, ha caído muchísimo más que en los demás países. Pues vamos a ver una posible causa. Y una posible causa, en este caso, podría ser también cuál es la distribución del peso de los diferentes sectores en nuestro PIB. En nuestro PIB podemos ver, esta fuente es de 5 días, a partir de aquí, ellos lo hicieron a partir del INE, que el turismo es un 15% del PIB de forma directa e indirecta. La construcción es un 14%. Mira, justamente hoy, volviendo hacia casa, te tengo que coger un taxi, hablando con el taxista, digamos, él me decía, es que hasta que no me vuelvan los cruceros, mi actividad prácticamente es nula. Porque al final, el del crucero tiene prisa, se va al aeropuerto, no puede perderlo y tal, y se ve que desde que no hay cruceros, ya dejamos de banda otras cosas, la necesidad del taxi, la demanda de taxi, se ha hundido. Por lo tanto, el turismo, aparte de tener un impacto totalmente directo de hoteles, por ejemplo, de aviones, por supuesto, tiene un impacto que es indirecto muy importante. En este caso, justamente, el taxista me decía eso, ¿no? Es decir, hasta que no vuelvan los cruceros, por mucho que tenga vuelos, yo no voy a recuperar mi actividad, ¿vale? Pero mientras tanto, esta persona tiene que seguir pagando sus cotizaciones, sus impuestos, tiene que seguir pagando sus gastos, etcétera, y, por supuesto, sus ingresos se han reducido muchísimo. Pues bien, tenemos un PIB, en este caso, con un 15%, prácticamente, podría llegar al 20% entre efectos directos e indirectos en el PIB. Y, claro, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que España tiene un modelo productivo, económico, que está muy enfocado al turismo. Tenemos mucho sol, tenemos mucha playa, tenemos mucha costa, eso es fabuloso, pero lo que pasó es esto. Lo que pasó es esta imagen que tenemos en pantalla. Esto es el aeropuerto, en este caso, de Teruel, durante el mes de marzo. Es un aeropuerto que, por supuesto, no se usa habitualmente, ¿vale? Y como podemos ver, en este caso, pues se usó de parking de aviones. Es una cosa que no había visto nunca, me sorprendió muchísimo. Y aparte de la foto, esto es dramático. O sea, esto es dramático para la economía española, porque, es decir, el 20% de nuestra actividad depende, en este caso, de que estos aparatos funcionen, de que haya gente que quiera venir a nuestro país, de que nosotros en España nos movamos,
y al final debemos decir, es decir, debemos depender de este turismo. Entonces, cuando vemos el siguiente gráfico, que es este que tenemos, digamos, aquí en pantalla, que es esta evolución trimestral del PIB, lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué España está tan abajo? Hombre, pues seguramente nuestro PIB ha caído tanto porque está formado por unos sectores que son muy distintos a los demás. Entonces, ¿qué nos encontramos? Un PIB con un alto sector turístico, un PIB con un alto sector de la construcción, por supuesto. Si estamos en una crisis tan profunda, la compra de pisos, por supuesto, se ha hundido, las hipotecas se han hundido. Disculpe, no tengo el dato exacto, pero recuerdo que era alrededor del 40% menos hipotecas respecto al año pasado durante los meses más duros del confinamiento. Pero lo que sí que sabemos es que hemos caído. ¿Cuánto? En este caso, miren si son rápidos los datos, que de ayer a hoy no me ha dado tiempo de actualizar esta diapositiva, porque justamente hoy salía el dato que era el 17,8% del PIB. Es decir, España está técnicamente en recesión. En recesión entra un país cuando tiene 2 trimestres consecutivos de caídas. Pues bien, esta era la previsión que se hizo de la caída en este segundo trimestre, 18,5%. Al final, los datos oficiales del gobierno nos dicen 17,8%. Pero igualmente, por supuesto, es una caída brutal, ¿vale? Esto es dramático. Como decía, tenemos Francia en este caso con un 14%, Italia con un 12%, Estados Unidos con un 9%, y vamos a fijarnos aquí en China, que aunque China sí que cayó alrededor del 10% en el primer trimestre, después ha disparado a un 11,5% de crecimiento de su PIB en este segundo trimestre. Esto es una vuelta a nube de verdad. Esto es una vuelta en nube, que después hablaremos de las opciones de recuperación y después también hablaremos un poco de por qué. Pero bueno, yo creo que el por qué, vamos a fijarnos. Llega el mes de marzo, nos cerramos todos y todo el mundo necesita material sanitario. Todo el mundo necesita seguir comprando productos. ¿Qué pasa? Europa se para. En Europa la producción de material sanitario prácticamente es nula, ¿vale? Es decir, prácticamente no existe. Todo se importa al final desde China. Desde todas las mascarillas que compramos, hay muchas, hasta en una cadena muy importante española de supermercados, el certificado está en chino. No sé, o sea, yo si está el certificado me lo creo, ¿vale? Pero el certificado al final está en China. ¿Vale? Entonces, bien, pues ¿qué vemos? Que seguramente China se recuperó porque justamente consiguió solventar muy rápido esta parte de pandemia descontrolada y después todo el mundo acudió a China. Entonces, todo el mundo acudió a China y, por supuesto, ¿China qué hizo? China fue, ok, venir todos, no hay ningún problema, por supuesto, ¿vale? ¿Qué pasó en España? Vamos a volver en este caso a España, esta caída del 17,8%. Como les digo, en el segundo trimestre, dato oficial de entrada en la recesión. Pues bien, tenemos la siguiente diapositiva que yo creo que son las diapositivas que más me gustan. No me gustan porque los datos son muy malos, pero creo que son muy significativos, de cómo estaban los diferentes sectores en este segundo trimestre. Claro, además centrarnos en una cosa, aquí estamos hablando de segundo trimestre, por tanto, abril, mayo, junio, y no incluimos, ¿de acuerdo? No incluimos lo que es el verano porque aún no hay los datos, lo incluiría en septiembre, por supuesto, aún no hemos llegado. Y aquí, ¿qué me gusta ver? Me gusta ver lo siguiente. Aquí mostramos la ocupación por diferentes sectores. En esta ocupación que vemos, pues obviamente que las caídas son muy diferentes. En información y comunicaciones o en administración pública podemos ver que las caídas prácticamente son nulas, son del menos del 5%, en seguros financieros y seguros un 6%. Por lo tanto, tenemos toda una serie de sectores que no han caído. Todos estos sectores, digamos, que siguen funcionando a la perfección. Hay una reducción, por supuesto, pero estos sectores siguen. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores que más se han visto afectados? Por supuesto. El más, actividades artísticas y recreativas, también una parte de la cultura, aquí me gustaría reivindicarla también, la cultura se ha visto muy también afectada por las restricciones que se han impuesto, sin duda necesarias, pero obviamente es un sector que se ha visto muy dañado, en este caso, tema de teatros, conciertos, etcétera, también por un tema de aglomeración, es decir, si vas a un concierto van 1000 personas, ¿vale? Por lo tanto, obviamente, son sectores que hay que ir con mucho cuidado y que, por suerte, ahora ya están arrancando con todas las comunidades y, por supuesto, con toda la seguridad. Por lo tanto, tenemos que aprovechar también esta parte. Pero bien, tenemos esta caída de la cultura del 42%, pero uno de cada dos no trabajan. Tenemos una parte de comercio, transporte y hostelería, ¿vale? Sería esta parte, digamos, de turismo. Podemos ver que ha bajado un 35% sin tener en cuenta, o sea, sin la temporada fuerte, sin la alta temporada de julio y agosto.
¿vale? Es decir, ya en temporada baja el turismo cayó un 35%, pues me gustaría ver exactamente qué es lo que pasaba ahora. De hecho, el otro día leía que alrededor del 80% de los hoteles de Barcelona siguen cerrados. ¿Vale? El 80% de la oferta hotelera en Barcelona no está disponible, pues principalmente porque digamos que no es necesaria. Y bien, después tenemos la media nacional, que vemos que está en el 22%, ¿vale? Es decir, la ocupación media en España se ha reducido un 22%, ¿vale? Pero, entonces, ¿qué vemos? Pues vemos que hay sectores que son muy diferenciados. Entonces, a partir de aquí, obviamente, si encontramos, la causa la sabemos todos. Esta causa, al final, ha sido el COVID, ha sido el paro, el parón económico, perdón. Pero, entonces, aquí, para buscar soluciones, por supuesto, deberemos diferenciar. Pero antes de entrar en esto, me gustaría simplemente mostrar dos temas que son que a mí me sorprendieron y que nos dejó esta crisis que sin duda será histórica. La primera pasó el 20 de abril, cuando el futuro, en este caso del barril de petróleo americano, llegó a valer menos $35. Es decir, un barril de petróleo en este caso que fue negativo. Prácticamente esto fue un tema totalmente financiero por el cierre de los futuros, etcétera. Pero, sin duda, destacó, ¿vale? Porque tenemos este menos $35, por supuesto, es una cosa que impacta a cualquiera. ¿Cómo puede ser? ¿Me están diciendo que me estás pagando por guardar dinero, por guardar petróleo? No es así exactamente, es un tema mucho más complejo, es decir, de las empresas que guardan, etcétera. No vamos a entrar en eso, pero sí que es una cosa que yo creo que, digamos, ostras, que un barril de petróleo valga menos $35 cuando estábamos acostumbrados a verlo en prácticamente 100, ¿vale? De hecho, ahora justamente hablaba con mi compañero y me dice, no, es que yo en Lérida ponía gasolina a 70 céntimos. Claro, yo me acuerdo en la autopista que ponía gasolina a €1, ¿vale? Es decir, obviamente todo esto se hundió porque si no hay demanda, por supuesto que el precio también se hunde. Y después hemos visto antes cuál era el paro, en este caso en Estados Unidos, el desempleo, que era inferior al 5%. Pues bien, aquí tenemos un gráfico que lo que nos está mostrando es cuáles son las peticiones de paro, justamente de desempleo, en los últimos años. Esto es muy divertido porque es un vídeo, yo he cogido solo la captura final, pero claro, esto va saliendo, ¿vale? Y ves como todo eso es totalmente, digamos, homogéneo, porque vemos que ronda entre 400, 800, bueno, 600, ¿vale? Al final, 600.000 en este caso, 60.000, perdón, peticiones, y de repente llegamos al 2020 y el gráfico sube hasta 1.600, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de prácticamente 1.600.000 peticiones, en este caso, de desempleo que se hacían diariamente. Obviamente, esto fue en la época más dura del confinamiento, pero, sin duda, son dos imágenes que creo que quedarán para la historia. Igual que antes veamos el crack del 29, seguramente cuando de aquí a 30 años nos estudien los tiempos actuales, pues estas dos imágenes seguramente serán imágenes que se estudiarán. Ahora bien, antes he empezado con un mensaje de optimismo y no voy a cambiarlo. Es decir, de esta vamos a salir, ¿vale? Y no por campañas de todo irá bien, ¿vale? Que nos hagan desde el gobierno, no por campañas de comunicación, sino porque de todas las crisis hemos salido. Y al final, de aquí también vamos a salir. Lo que nadie sabe es cómo. Entonces, vamos a poner un poco de luz sobre esto, ¿vale? Pues vemos, por ejemplo, el FMI en este caso nos dice que saldremos, por supuesto. China, como nunca ha caído en la recesión, digamos que no necesita salir. Pero bueno, nosotros también en este caso saldremos. Obviamente somos los que más hemos caído. Por lo tanto, también los que más vamos a crecer, alrededor del 5% del PIB el año siguiente, aunque claro, hemos caído un 10%. Entonces, claro, el impacto de caer este 10% anualizado, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener en cuenta porque el PIB cayó un 18 en el segundo trimestre, ¿vale? Pero un 10 anualizado, que si cogemos, digamos, el total del año. Obviamente, todo esto son previsiones y al final caeremos un 10, un 12, un 9, ¿vale? Entonces, esto obviamente son previsiones. Por ejemplo, la Comisión Europea dice que pues vamos a crecer un 11%, ¿vale? Perdón, en este caso España iba a crecer prácticamente un 12% el año que viene, ¿vale? Por lo tanto, como vemos, nadie sabe exactamente qué va a pasar. ¿Por qué? Porque depende de diferentes escenarios. Esos escenarios, al final, pues van a depender de si hay una vacuna, de si nos infectamos, de si hay otro confinamiento, de si todo irá bien, ¿vale? Es decir, debemos ver en todo momento en qué situación estamos, ¿no? Entonces, pues bien, por supuesto, la inflación, que antes me quejaba de esta deflación, por supuesto, también subirá, ¿vale? Y entonces llegamos a la siguiente parte, que es la que a mí más me gusta en este caso, creo que es la más interesante, porque hasta ahora hemos visto diferentes datos, que es cuáles son las posibilidades de la recuperación.
Es decir, siempre nos hablan de letras, no sé si se han fijado últimamente, siempre hablamos de letras, ¿no? La V, la U, vamos a subir, no sé qué, tenemos una B, o sea, aquí tenemos 40 letras, ¿vale? Pues vamos a intentar explicar un poco qué son las diferentes letras y cuáles seguramente son las letras que son más necesarias, ¿vale? Entonces, las tres más habituales, son las siguientes. Tenemos por un lado la L, que la L, claro, ¿la L qué implica? La L implica una caída en este caso y después un estancamiento, es decir, que no haya recuperación. Esperemos que no sea así. Esperemos que la recuperación no sea en L, porque entonces no hay recuperación. Es una caída, ¿vale? Y no lo recuperamos. Por supuesto, creo que es un escenario que queda destacado y también por lo que después explicaré, pues veremos que es un tema que, digamos, queda bastante, en este caso, descartado. Después tenemos la U, ¿vale? La U también ha sonado mucho. La U, ¿qué implica? La U es una caída, un periodo de estancamiento, es decir, un periodo de estamos mal, pero después nos recuperamos y volvemos, como vemos aquí en el gráfico, a nuestro punto inicial. Por lo tanto, bueno, dentro de lo que cabe, tenemos un tiempo malo, pero sabemos que recuperaremos. Y después tenemos, en este caso, la V, que la V es la que sonaba al principio y es una caída muy profunda y una recuperación igual de rápida. Esta V, claro, es una cosa que es bastante interesante y es la que empezó a sonar al principio. Es decir, cuando nosotros en marzo, vimos que es lo que estaba pasando, todo el mundo, yo mismo me incluyo, V, ¿vale? Vamos a estar 2 semanas cerrados, 4 semanas, lo que sea, volvemos, esto se recupera, todos estamos bien, etcétera. Spoiler, eso no ha sido así, ¿vale? Eso no ha sido así. Donde sí ha sido así, ojo, porque esto, es decir, hablar de una V así está muy bien, pero si vemos una V de verdad, que en este caso lo vemos en los PMIs, en los índices avanzados de la economía china, en este caso de marzo, aquí sí que sin duda esto es una V. Esto es una V como Dios manda, una caída profundísima, la vemos aquí, con una recuperación después que también que es terriblemente alta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a fijarnos. Aquí el PMI, para situarnos, nos indica cuál es el sentimiento, cuál es la sensación económica de forma avanzada, ¿vale? Es decir, nos indica qué pasará, es decir, el PMI actual nos indica un poco cómo estará la producción tanto de industrial como no industrial en los siguientes meses o años, ¿vale? En este caso es el PMI que se hizo en el mes de marzo, concretamente en China. Podemos ver la parte industrial en este caso, que ronda el 52%, hasta podríamos decir que es más elevado que en los meses anteriores, seguramente también por estas peticiones internacionales que comentábamos de material sanitario y de todo tipo de producto. Sí que es cierto que su sector servicios, en este caso, no se elevó hasta el final, pero podemos ver que en general podemos decir que la economía china tuvo una V en el mes de marzo clarísima. Una V de me hundo, me recupero rápidamente y, por lo tanto, aquí no ha pasado nada, ¿vale? Es decir, China en este caso vivió una V. ¿Qué nos decía el gobierno, en este caso de España, con la ministra de Economía al frente? Que nosotros veríamos una V, en este caso, que sería asimétrica. Es decir, tendríamos una caída, que en este caso ha sido muy pronunciada, que llegaríamos al fondo, tocaríamos suelo en este segundo trimestre, que en el tercer trimestre nos estaríamos recuperando, es decir, ahora, yo la verdad es que he visto Barcelona muy vacía. En el cuarto trimestre nos estaríamos siguiendo recuperando y después ya tendríamos, digamos, una recuperación durante el próximo año que sería un poco más estable, más lenta. ¿Cuál es el problema de esto? Es que esto se presentó hace pocos meses, la verdad, hace 2 meses, si no me equivoco, y la verdad es que ya está desfasado. Ya está desfasado porque dudo muchísimo de que en el tercer trimestre tengamos la recuperación que aquí nos están diciendo. Lo veremos, es decir, tendremos los datos de aquí a un mes o más bien de aquí a 2 meses, y veremos exactamente en qué posición está. Pero yo la verdad es que por lo que podemos ver, la verdad es que la cosa muy bien no pinta. Por lo tanto, también esta V asimétrica, esperemos que sea verdad. A lo mejor es verdad y nos hemos precipitado un poco y al final va a acabar haciendo así y después recuperará, ¿no? Pero, sin duda, esta V asimétrica, como nos la pinta el gobierno, yo creo, sinceramente, que tampoco se va a cumplir. Y antes me centraba en un tema específico, que era en este caso los diferentes sectores. De estos sectores me gustaría hablar a partir de ahora. Vamos a ver que vamos a entrar en diferentes sectores. Aquí tenemos una infografía que hizo Deloitte también hace 2 o 3 meses, si no me equivoco, donde hablaba un poco de qué pasaría con el análisis sectorial, es decir, qué pasaría sector por sector durante en los siguientes meses a nuestro confinamiento, ¿vale? Entonces, aquí sí que
Voy a pararme un poco porque creo que es un tema que es importante, hay que mirar un poco. Por supuesto, subió el tema del acopio, de la alimentación, todo el mundo compraba papel higiénico, es una cosa que yo nunca, tengo un compañero especialista en logística que le voy a preguntar porque no acabo de entender este acopio de papel higiénico que todos vivimos y los supermercados vacíos, que es una cosa que a mí, o sea, iba a comprar y no había nada, o sea, iba a las 9 de la mañana porque se acababa todo, ¿no? Esto obviamente duró muy poco, esto al final se acabó estabilizando y, por supuesto, vamos a mantenerlo, hay que comer, hay que vivir, hay que vestirse, pero la Navidad sí que se espera que sea más austera, también por el altísimo impacto, que esto antes no lo he dicho, se me ha olvidado, pero me gustaría sí que hacer hincapié en esto, y es que, claro, nos dicen que el paro es del 16-17% ahora mismo. Pero vamos a ver, aquí hay un tema importante, en estos datos del paro no se incluyen las personas que están en el ERTE. No se incluyen el 1 millón y pico de solicitudes de ERTE que están ahora mismo y que esperemos que las extiendan, por favor, que las extiendan hasta que todo esto se recupere. Es decir, que realmente nuestro paro no es del 15, 16, 17% como nos están diciendo. Nuestro paro seguramente llegará al 25% de nuevo, como en los peores momentos de la crisis. Entonces, aquí es donde sí o sí habría que intervenir e intentar salvar esto, porque si no, si el paro vuelve a estas magnitudes, volvemos a arrastrarlo todo. Otros, por ejemplo, aquí tuvimos toda una parte de cosas a domicilio, ¿no? Que aquí crecieron mucho y, sobre todo, me gustaría hacer hincapié en dos temas. Primeros, el viaje de primera necesidad, vamos a entenderlo como un viaje de negocios. Estos viajes, la verdad es que se han reducido muchísimo. Hemos descubierto Zoom, hemos descubierto Teams, todo el mundo ahora tiene sistemas de videoconferencia y muchas veces el viaje que era imprescindible, ahora ya no hace falta hacerlo. Entonces, estos viajes de primera necesidad, hasta discrepo en este caso de Deloitte, creo que se van a reducir aún más. Además, hay gente que no quiere tomar un avión. Es decir, me siento al lado a 30 centímetros del pasajero, si llevamos mascarilla y tal, pero bueno, la verdad es que no es la sensación de seguridad que nos dan ahora de distancia, manos, mascarilla, ¿no? Entonces, bien, pues ¿qué tenemos? Dos temas, turismo nacional y turismo internacional. Sin duda, el turismo doméstico este año ha crecido muchísimo. Yo jamás he visto tantas colas en la autopista como este año. ¿Por qué? Es decir, es una cosa muy sencilla. La gente no puede viajar a donde fuera, a Punta Cana, a Asia, o donde se fueran antes, por lo tanto, hacen viajes nacionales. Yo he descubierto gran parte del norte de España y, en este caso, de parte de Cataluña este año. Es decir, he viajado por Asia, pero no había visto aún el territorio nacional. Por lo tanto, el turismo doméstico, sin duda, ha crecido y hay parte del turismo, es decir, no todo el turismo está muy mal. Hay una parte del turismo, como es el turismo de calidad, turismo familiar, turismo, en este caso, de los Pirineos, que este turismo está prácticamente al 100% de la ocupación. Es decir, en la Costa Brava a mí me costó encontrar hotel. ¿Qué es lo que no está tan lleno? El turismo de masas, turismo, vamos a decirle, de borrachera, mal visto, el turismo de playa, venimos con la pulserita una semana y nos quedamos en la playa. Entonces, esto obviamente ha caído muchísimo y esto obviamente, por supuesto, se ha llevado por delante al sector aéreo. Otros temas, el tema de corporativo y eventos, justamente, cada vez va a ir como anillo en el dedo. Y claro, que esto va creciendo poco a poco, pero yo no creo que crezca tanto. Ahora justamente se está realizando el BIT Barcelona estos días, muy interesante tema del sector tecnológico, de la educación, etcétera. Y este BIT Barcelona sí que es cierto que se está realizando, pero en un formato semipresencial. Hay muchas conferencias que son desde el sitio, pero en remoto, es decir, los primeros están en casa, como nosotros ahora. Bueno, yo, por ejemplo, también estoy en casa, pero como si me hubiese ido a la sede de CEF o de Axit y hacerla desde allí, por ejemplo. Y justamente hoy el Mobile anunciaba que el Mobile de este año, que estaba previsto para febrero, se retrasaba ya a verano. Aún no hay una fecha, o si hay la fecha no la he visto, pero sí que se retrasaba 4 meses más hasta verano, ¿vale? Por lo tanto, este viaje internacional corporativo muchas veces no hace ya tanta falta, por lo tanto, es una cosa también. Entonces, aquí Deloitte apostaba por una recuperación también del turismo internacional a finales de año. Entonces, yo creo que aquí nos hemos precipitado un poco, ¿vale? Sin duda, esto está hecho hace 2 o 3 meses que aún no sabíamos dónde estaríamos, pero creo que la recuperación, por desgracia, no va a ser tan rápida. Es decir, esta parte de estabilización, este crecimiento a donde estábamos, que sería llegar a esta línea, sin duda yo creo que no se va a dar, al menos tan temprano. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos dicen los indicadores? Bueno, quiero mostrar el índice de confianza en este caso, que son índices que se crean en este caso por los colegios profesionales y nos indican un poco dónde estamos. Para que se haga una idea, tenemos 3 índices: confianza del consumidor, es decir, de la demanda, situación actual, que es cómo estamos, y índice de expectativas, que es cómo estaremos, digamos, con la economía en el futuro, ¿vale? Entonces,
Estos índices habitualmente están alrededor de 80, es decir, cuando estamos bien en España, digamos, estos están alrededor de 80. Si podemos ver la situación actual, pues la verdad es que estamos en 30, es decir, estamos fatal. Pero bueno, no hacía falta un índice para saberlo, ¿no? Es decir, que estamos muy mal, ya lo sabíamos, es decir, no hacía falta un índice. Pero lo que sí que me da un poco de optimismo y que sigue un poco mi discurso es que la confianza poco a poco se está elevando de la demanda y, por supuesto, esta parte de expectativas. Vamos a mirar una cosa. Mayo, junio, con el desconfinamiento, todo el mundo pensaba, ostras, llega el verano, llegan los turistas, yo me acuerdo de esta imagen del turista alemán aplaudido en Baleares, ¿no? De bien, nos estamos salvando. Aquí las expectativas subieron, pero a medida que hemos visto lo que pasaba, y yo el otro día, en pleno agosto, me encontré en el aeropuerto del Prat vacío, eso para mí fue casi dramático también, pues hemos visto que estas expectativas han ido bajando otra vez, pero sí que es cierto que, vamos a fijarnos, están alrededor de 80. Por lo tanto, nos está diciendo, hey, ahora mismo estamos muy mal, pero sin duda nos vamos a recuperar. ¿Vale? Es decir, un poco lo que nos está diciendo estos indicadores, justamente la lectura que podríamos sacar, pues sería justamente esta. De los indicadores también, me sigo con el PMI porque me gusta mucho este indicador avanzado, ¿vale? Podemos ver industriales y servicios, en este caso, en España, ¿vale? Es decir, siempre hablamos en este caso de España. Podemos ver como servicios en mayo era horrible, es decir, prácticamente no había. Después ha ido recuperando. Lo que sí que es cierto es que el industrial nunca ha caído tanto. Por lo tanto, fijámonos, vamos a introducir de nuevo el tema que más me importa para hoy, y es esta idea de que tenemos sectores muy afectados y sectores que están muy bien. ¿Vale? Y esto me lleva a lo siguiente, a explicar la última letra, en la que a mí más me gusta, sin duda, que es una recuperación en K. Un segundo. Esta recuperación en K, no sé si es muy buena, pero es la que nos estamos encontrando, creo, hoy día en la realidad, y sería pues, muy utópico decir que estamos en una V cuando realmente no lo estamos. ¿Vale? Entonces, esta K, justamente, también apostaba por ella JP Morgan en un estudio hace, nada, una semana, es muy reciente, y lo que nos está diciendo es, vale, hemos caído, pero ahora tenemos dos velocidades de recuperación. Tenemos, por un lado, esta primera parte, una parte de los sectores, aquí es muy importante hablar de sectores, es decir, vamos a diferenciar la economía por diferentes sectores, que es una cosa que hemos hecho al lado de toda la presentación, ¿vale? Y que ahora vamos a poner, digamos, sobre el papel. Tenemos una K, una parte de crecimiento total. ¿Qué encontramos? ¿El qué? Tecnológicas. Empresas tecnológicas, empresas en este caso, algunas industrias que están funcionando a pleno rendimiento. Estamos encontrando gigantes como Google, Amazon, Apple, Facebook, nuevas oportunidades como Zoom. Zoom es una empresa que su acción valía 40 o 50 dólares y actualmente su acción ronda los 200 y pico. ¿Vale? Se ha multiplicado por 5. Son nuevos modelos de negocio que están creciendo muchísimo y obviamente estos sectores ya están arriba. Estos sectores no necesitan nada, no necesitan recuperación. Amazon contrató gente durante el confinamiento para poder llevar los paquetes a casa. Apple ha vendido más por el teletrabajo. Google, sin duda, bueno, tiene cantidad de datos. Zoom ha multiplicado su valor por 5. Pero, en cambio, en contraste con este altísimo crecimiento de una parte, encontramos una parte que es un sector, en este caso, que se está hundiendo. Son sectores que están muy hundidos. En este caso, pongo el caso, pues, en el caso concreto de IAG como grupo de aerolíneas, pero esto afecta a todas las aerolíneas del mundo, hasta el punto que se están planteando de hacer viajes con el avión vacío. Si tú te subes al avión, te das una vuelta, ves el paisaje y vuelves al mismo aeropuerto. ¿Vale? Se está planteando en Asia y en Australia para hacer viajes, por ejemplo, a la Antártida. ¿De acuerdo? Entonces, esto parece una locura medioambiental, sin duda, pero estos sectores son los que afectan a la economía real. Esta parte de arriba, a mí, sinceramente, que Amazon vaya muy bien, a mí la verdad es que no me afecta. Pero a mí lo que sí que me afecta es la parte de abajo, que son los sectores, en este caso, que son los que van a crear el desempleo, que son los sectores que más se ven damnificados, que son las tiendas del barrio que han tenido que cerrar. La verdad es que pasar a veces por Barcelona me da hasta miedo, porque ves, al lado, cada tienda, uno al lado del otro, tienes el cartel de se alquila, se vende, etcétera, porque la economía real, los bares, las tiendas, nuestra gente a nuestro alrededor, pues ha tenido que cerrar. Ha tenido que cerrar porque no hay demanda y esta demanda viene de que no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay demanda. Por supuesto, el taxista antes lo explicaba. Y, por ejemplo, los bares de la zona de oficinas, de la zona de Eixample, Diagonal, etcétera, si la gente no va a trabajar, por supuesto, hay toda una economía alrededor de esto que no va a trabajar. Por lo tanto, ¿esta parte en qué acaba? Pues esta parte acaba en
busco trabajo, por supuesto, ¿vale? Entonces, tenemos esta parte, una parte que es esta K, ¿de acuerdo? Todo para arriba y esta K para abajo. Quiero mostrarles simplemente dos gráficos, como no sé si como anécdota o como preocupación, que son los siguientes. No sé si saben cuál es cuál. Les doy una pista. Uno es el Nasdaq y el otro, en este caso, es el IBEX 35, ¿de acuerdo? En la parte de arriba vemos el Nasdaq, por supuesto, ¿vale? Ojalá este fuera el IBEX. Vemos el Nasdaq con una caída de prácticamente el 30% durante marzo, durante el crack, digamos, del COVID. Pero es que la recuperación, esto sí que es una V asimétrica de verdad. Ojo, no sé si es una V de verdad casi, ¿no? En este caso, la recuperación, como podemos ver, la ha llevado a máximos históricos. Esto también debería hacernos plantear si la bolsa está muy separada de la economía real. Porque, sin duda, Estados Unidos no está con la economía en máximos históricos. Pero, claro, en este caso, la composición del Nasdaq con tecnologías, etcétera, pues ha llevado a esta situación, pero que aunque sea el Nasdaq por el tema tecnológico, afecta a todas, ¿vale? Es decir, a todas, digamos, los índices bursátiles americanos, perdón, les afecta. En cambio, en la parte de abajo tenemos nuestro querido IBEX 35, en este caso, no sé si es muy querido o no, pero como podemos ver, la caída es similar, es del 30 y pico %, desde los máximos de 10.000 hasta los 5.800 mínimo intradía que llegó, 6.300 al cierre, en este caso, una caída del 40 y pico %, que parecía que aquí se recuperaba, llegó a tocar los 8.000, pero que después, teniendo en cuenta cuál es la gestión de la pandemia, cuál es la situación en España y que prácticamente no vemos salida, pues ha vuelto a caer. Ha vuelto a caer también por una situación que es la siguiente, y es la composición de su índice. Es decir, no todas las empresas del IBEX han caído, pero ha caído BBVA, ha caído Santander, ha caído Telefónica, ha caído Aerolíneas, por supuesto, y han caído empresas que además se vendían como seguras y conservadores. Es una cosa que a mí, la verdad, me da un poco de rabia, porque son empresas como Telefónica, BBVA, que te aseguraban, pues, esta la puedes tener para siempre, nunca va a bajar, segura, hay poco riesgo, dividendo, etcétera. Y al final son las que más se han hundido. Es decir, en pocos días veremos a Telefónica en 2,50 €. Yo la recuerdo prácticamente en 20. Es una caída del 90% en los años eso de que es un valor seguro donde no vas a perder tu dinero, ¿no? Entonces, también un consejo es que nunca se dejen asesorar y tomen sus propias decisiones en tema de inversiones. Pero bien, entonces aquí tenemos una parte, y es que hemos visto que tenemos una parte de esta K que ya está totalmente arriba, pero tenemos una parte que está muy abajo. Tenemos una parte que es esta otra K, esta otra pata, digamos, que es un sector con una crisis muy profunda y que deberíamos salvar. Deberíamos salvar y, sin duda, antes he dicho que toda crisis es una oportunidad. Y bien, creo que llega el momento también de entrar un poco de qué podemos hacer, digamos, para estas personas, para ver cómo pueden un poco, digamos, mejorar su situación. Bien, vamos a situarnos ahora donde estamos, es decir, empresas de nuestro entorno, empresas pequeñas, empresa familiar, empresa de nuestro amigo, de tal, ¿vale? El autónomo, la pequeña, la pyme, etcétera. Es decir, estamos en esto. La K de arriba, con Amazon, etcétera, no nos afecta a nosotros. Vamos a situarnos en las pymes, en el tejido empresarial, de verdad, en este caso, que tenemos en España. Y, sin duda, tenemos oportunidades. Vamos a ver algunas de ellas. Obviamente, es totalmente personal y hay gente que puede discrepar, sin duda, de las siguientes opiniones, tanto mías como del profesor Uriol Amat, alguna de ellas. Bien, oportunidades. Sin duda, la primera es la innovación y la reinvención. Es decir, estamos en una situación donde a lo mejor nuestro modelo de negocio necesita cambiar. Lo llevamos pensando muchos años, pero nunca lo hemos hecho. Es decir, al final esta innovación y esta reinvención lo que nos pueden permitir justamente es darle una vuelta a nuestro modelo de negocio, reinvertirnos y en este caso pues llegar, digamos, a muchísimo más público y, por supuesto, nos permite una cosa muy importante que es digitalizar. La digitalización al final ha llegado para quedarse y, sin duda, es un buen momento para hacerla, aunque me dices, Andrei, pero es que estoy en un momento donde no tengo dinero, es lo último que voy a hacer. Bien, sin duda. Es decir, esto siempre es una oportunidad, digamos, de que se pueda hacer. Cuando hablamos de innovación y reinvención, no hablamos más que de SEAT haciendo, en este caso, respiradores durante el confinamiento, diferentes startups, en este caso catalanes, las del entorno, que se adaptaron para hacer mascarillas con filtros, que se adaptaron para hacer diferentes sectores como el biotech, por ejemplo, el sector salud, que todo creció muchísimo. Es decir, siempre esto es una oportunidad también para el emprendimiento, que después me gustaría hacerle un poco de hincapié.
Segunda oportunidad en este caso, vamos a creer en las personas. Vamos a creer en las personas, en el talento, vamos a apostar por ellas, vamos a, digamos, dar la oportunidad a todo el mundo para participar. Es decir, es un momento en el que, sin duda, hay que despedir, ahora lo hablaremos, es horrible, pero hay que hacerlo. Pero lo que es importante es, si se permite, si la posibilidad, el entorno, la situación de la empresa lo permite, apostar por estas personas actualmente es clave. Vamos a quedarnos también con esta frase, que es apostar por las personas. La voy a repetir en estas últimas diapositivas, estas últimas reflexiones que me quedan. Al final estamos en un entorno que es VUCA, ¿no? Este entorno VUCA que ahora es tan famoso de Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Nadie sabe lo que va a pasar. Tenemos que tomar decisiones muy rápidas y deberíamos muchas veces intentar que este despido de las personas sea lo último que tengamos que hacer. Sin duda, esta persona se puede reinventar, se puede recortar el sueldo, se puede hacer 30.000 cosas para recortar los gastos, pero vamos a intentar que este despido pues, sea, digamos, lo último. Si hay que llegar a este punto, tenemos los ERTEs como mecanismo hoy en día, tenemos estos ERTEs para asegurar el que la empresa a largo plazo. Vamos a pensar siempre en una idea de largo plazo. Al final es un, mira, pues no trabajas 3 meses, ¿vale? Cobras el ERTE o no, esto es una crítica directamente a la administración, deberías cobrar tu ERTE, por supuesto, pero no lo estás haciendo. Pero a lo mejor si durante estos 3 meses la empresa no tiene esta carga de las nóminas, etcétera, pues a lo mejor se le puede permitir que esta empresa sea viable después a largo plazo, salga de este entorno en el que estamos de la valla y por lo tanto después pueda seguir creciendo. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, sin duda, las necesidades de tesorería. Esto es clave. Hoy en día todas las empresas necesitan tesorería, necesitan líquido. Hay muchos economistas, muchísimos que apuestan por una inyección ilimitada de dinero. Entonces aquí la gran duda es, ok, pero esta inyección, ¿cómo la hacemos? ¿Usamos préstamos? ¿Usamos inyección? ¿Usamos helicóptero del dinero? Helicóptero del dinero, para quien no conozca el concepto, no es más que una inyección directa de capital dentro de las empresas o dentro de las personas. Es decir, el Banco Central hace una transferencia a todo el mundo. Es lo que nos imaginamos muchas veces cuando decimos, ostras, yo de pequeño decía, oye, pero que si no hay dinero, que creen más dinero, ¿no? Pues esto un poco sería este helicóptero del dinero. Entonces, ¿cuál es el problema de estas necesidades de tesorería? Es que muchas veces necesitamos préstamos para obtener liquidez. Pero estos préstamos no nos olvidemos de que hay que devolverlos. Es decir, el gobierno abrió estas líneas ICO con diferentes, digamos, protecciones, etcétera. Pero, claro, estas líneas ICO al final, pues este dinero también hay que devolverlo. Sí que es un cambio de carencia, no solo es para intereses, pero estos préstamos al final habría que devolverlos. Entonces, nunca nos olvidemos de tener una empresa, digamos, saneada. Siempre se habla de este 40-60% de endeudamiento, 40% de patrimonio neto, digamos. Entonces, aquí nos podemos pasar, hombre, sí, es decir, yo antes de cerrar la empresa me pasaría, pero tengo que tener en cuenta que si me paso es porque tengo clarísimo que en los siguientes años voy a ser capaz de devolver esos préstamos. Voy a ser capaz de crear rendimiento, voy a ser capaz de crear ingresos, voy a ser capaz de recuperarme. Obviamente no todo depende de mí. Insisto, me endeudo, tengo una planificación perfecta y el mes de enero nos vuelven a confinar a todos 2 meses y, ostras, todas las previsiones que hemos hecho se van al carajo, sinceramente. Es decir, aquí tenemos una situación donde estamos en este entorno de uncertainty, este entorno VUCA total, absoluto, nadie sabe qué va a pasar. Y además hay otra cosa, hasta los propios inversores dicen, ostras, claro, o sea, es decir, si no quiero préstamo, puedo buscar inversión. Hasta los próximos inversores han cambiado, digamos, su forma de ver. El inversor ya no busca que de aquí a 5 años tú puedas tener beneficios. El inversor busca que tú empieces tu startup, que tú emprendas, empieces ya y tengas ingresos desde ya. Porque es la única forma de asegurarse el tiro. Porque si no, sí, mira, es que de aquí a 4 años tal, vale, si de aquí a 4 años el COVID ya, pues no sé, nos ha extinguido a todos, ¿qué pasa? Entonces, claro, estamos en un entorno, digamos, donde, insisto, el mensaje es apuntar a la tesorería. Tenemos que ser capaces de pagar las necesidades corrientes, las necesidades de nuestro día a día, los proveedores, nuestras nóminas, etcétera, nuestros impuestos, todo lo necesario en nuestro, digamos, cash flow diario. Hay empresas, pero que esto ya lo tienen. Hay empresas, digamos, que lo tienen, que no tienen ningún tipo de problema. Entonces, también es el momento para estas empresas de realizar inversiones. Hay gente que quiere cerrar. Hay empresas que quieren cerrar y hay empresas que las quieren comprar. O hay empresas simplemente que quieren comprar acciones. Hemos visto el IBEX como está, obviamente. Hay empresas que tienen remanentes de tesorería y que se quieren aprovechar de esta situación. Pues sería una opción, justamente.
Esta situación sería, digamos, importante. Por ejemplo, el grupo Montpreu-Esclat, durante la crisis posterior a la crisis financiera del 2010, lo que hizo fue acceder a comprar diferentes supermercados de supermercados que estaban vendiendo, digamos, la sede del hipermercado. Por ejemplo, compró múltiples establecimientos a Capravo, disculpen, y a Eroski, de establecimientos que cerraban y que Montpreu, en ese caso, Esclat, que van juntos, pues decidieron comprarlo justamente por esta solidez económica que tenían. Pero esta solidez es decir, no tenemos que tener solidez porque haya crisis. Esta solidez es lo que nos permite a largo plazo sobrevivir en la empresa. Es decir, esta idea de endeudamiento, patrimonio equilibrado, ingresos altos, ventas, etcétera, es lo que nos va a permitir, si llega una cosa de estas, poder sobrevivir. Si nosotros vivimos del mes al mes con los ingresos para pagar y no nos llega, pues obviamente, si hay un parón como este, es obvio que es complicadísimo, digamos, poder salir en este caso de esta situación. Y por último, de nuevo, la actualidad, digamos, está llena en esta conferencia, que por cierto ya queda un poco, yo creo que con 10-15 minutos vamos a acabar, por lo tanto, ya voy llegando a la última parte, creo que en este caso pues es interesante, es la parte del teletrabajo. Es decir, ayer justamente se aprobó esta parte de este decreto ley que regula el teletrabajo, que regula, digamos, no me lo he ido a fondo, por lo tanto no voy a hablar al respecto, pero sí que es cierto que si tienes teletrabajo, es decir, si más de 2 o 3 días trabajas en casa, la empresa debería pagarte parte de los gastos que tú tienes por este trabajo. Bien, pues aquí lo que podríamos ver, por ejemplo, es que hay empresas que han visto que el teletrabajo tiene sus beneficios. Por ejemplo, grandes empresas como Google, Facebook, no les va nada mal, creo, están en la parte de arriba. No es que digan a sus trabajadores que puedan teletrabajar, es que les han incentivado a trabajar todo 2021 desde sus casas con un plus en el salario muy importante. No solo para los gastos, sino porque han visto que la productividad es que además aumenta para ellos. Es decir, esta opción de teletrabajo debe llegar para quedarse. Es decir, no debe ser una cosa que digan, no, mira, ha llegado cuando esto del COVID pase, todos a la oficina, 12 horas al día, nos cerramos en el despacho. Hombre, pues a lo mejor no es necesario. A lo mejor podemos hacer lo mismo sin tener que encerrarnos en el despacho. Por lo tanto, este cambio del entorno laboral podría ser una opción. Por supuesto que hay actividades que tienen que ser presenciales sí o sí. El señor taxista de hoy no puede llevarme en taxi desde casa. Eso es obvio. Pero claro, sí que hay muchos sectores donde este teletrabajo, como esta propia conferencia que estamos haciendo ahora, antes nos hubiéramos reunido en CEF, en una clase o en Axid, hay 50 personas metidas, ahora, ostras, es que hasta da un poco de miedo, ¿no?, hacerlo. Entonces, todas estas herramientas que tenemos tecnológicas, pues debemos usarlas, digamos, para esto. Como os comentaba, otra opción es el emprendimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, esta parte que está sacada del libro de Aurélio Amat, de su último libro en este caso, donde nos habla de diferentes empresas que se crearon en años de crisis, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, Ferrari, podemos ver Zara, podemos ver Microsoft, Huawei, WhatsApp o Airbnb, ¿de acuerdo? Son empresas que han crecido, que han nacido durante las crisis por temas que son totalmente de necesidad, ¿no? Por ejemplo, Airbnb, cuando nació esta parte de la economía colaborativa, sin duda es una parte que a veces trastoca un poco, ¿no? Airbnb tiene sus efectos negativos, en fin, pero también tiene muchos efectos positivos. Esta parte de la economía colaborativa, de vamos a compartir, reciclar, la economía circular, pues todo esto seguramente llega el momento también de aplicarlo. Es decir, vamos a ver toda esta crisis si podemos usarla para salir con un crecimiento diferente. Y esto ya no es para la empresa, ya esto también es para la administración, por supuesto, para la empresa también, sin duda. Pero, por supuesto, para la administración. Tenemos un cambio, tenemos la oportunidad. Hemos visto que había un PIB que el 30-35% era turismo y después también, en este caso, turismo y construcción. ¡Ostras! Pues a lo mejor hemos visto que esto no puede funcionar, todo el mundo lo está diciendo, pero nadie hace nada. Pues a lo mejor ahora que estamos tan mal, que estamos tan abajo, que hemos caído un 18% en el PIB, que por cierto no lo he dicho, pero es la caída más baja desde que el INE tiene registro en un trimestre, pues por supuesto a lo mejor llega el momento en este caso de hacer un cambio. ¿Hacia dónde? Hacia la industrialización. ¿Por qué Alemania no ha caído tanto? ¿Por qué China está creciendo? Porque tienen industria. Porque tienen una industria y esta industria además podríamos aprovechar, y este ya sería el sumum, y aprovechar que esta industria pues sea también un poco sostenible.
que esté enfocada un poco al futuro. Por ejemplo, tenemos la idea de Nissan, en este caso, por parte de la Generalitat se ha hecho una gestión, yo creo que muy, muy interesante, a ver si Ramón Tremosa como conseller acaba de poder cerrarlo, también la anterior, en este caso, la Ángel Chacón, la anterior consejera, en este caso creo que lo hizo muy bien. Ostras, se va Nissan, ¿vale? No podemos impedirlo, pero nos viene LG a hacer baterías, en este caso, que sirvan para vehículos, digamos, eléctricos para el futuro. Hombre, pues a lo mejor estas baterías, esta industrialización de mirar hacia el futuro, de la tecnología, de la sostenibilidad, pues sin duda esta industrialización nos permite salir mucho más airosos de esta situación de crisis. Además, tenemos unos fondos que son estos fondos europeos para la innovación, para la sostenibilidad. Y claro, todos estos fondos debemos usarlos bien. No los podemos usar para pagar, para salvar. Sin duda hay que salvar empresas, pero vamos a usarlos también por una transición energética. ¿Alguien se lo ha planteado? Es decir, tenemos unos fondos para hacer inversiones, pues bien, bueno, podemos invertirlos en múltiples sectores. A lo mejor también llega el momento de hacer una transición energética, de cerrar la central nuclear de Vandellós, en este caso, y hacer parques eólicos. A lo mejor también llega este momento de reciclar, de invertir en las casas, de hacer una parte más sostenible. ¿Todo esto por qué? Todo esto al final va en línea con los ODS que les muestro aquí en pantalla, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Me gusta siempre hacerles hincapié, al final lo relaciono con todo, ¿vale? Son estos 17 ODS, salen en la Agenda 2030, les sitúo muy brevemente. Estos 17 ODS al final son una guía de comportamiento para países, pero también para empresas. Al final lo que tienen son 169 metas, que lo que nos permiten estas metas es avanzar hacia un futuro, hacia un crecimiento, hacia un desarrollo sostenible, Por lo tanto, ya que tenemos esta guía, vamos a aplicarla. No podemos decir, no, es que esto a mí no me afecta. Hombre, el fin de la pobreza en España sí que nos afecta. Tenemos muchos niños, muchas familias que están viviendo o malviviendo con una ayuda de 400 euros. Es cierto, no es la pobreza que marca la ONU, que es de $1,50, pero es que con $1,50 obviamente en España no vivimos. Entonces, hay muchas cosas que podemos solucionar. No estoy aquí para dar la solución, pero tenemos la oportunidad, de nuevo, esta oportunidad de hacer las cosas y de cambiar nuestro modelo. Por ejemplo, el modelo turístico. El modelo turístico, ¿por qué ha caído? Porque era un modelo turístico de muy baja calidad. Porque era un modelo turístico que se basaba en llenar aviones, traerlos a la playa, ¿vale? Y vámonos de fiesta todo el día. Claro, obviamente, este modelo turístico, vamos a ver si era sostenible o no. Muchos vecinos de Barcelona, Salou, Lloret, diferentes zonas, se quejaban justamente de lo que este tipo de turismo conlleva. ¿Por qué no apostamos por un turismo, en este caso, que sea sostenible? Un turismo ya no sostenible, pero de calidad, de familia. El turismo que hemos vivido este verano, ¿vale? Sin duda, hay muchos hoteles que no sobrevivirán. Entonces, aquí me gustaría hacer un apunte, que es un tema totalmente personal, que aquí me gustaría después, bueno, no podemos debatir, pero sin duda sería un tema interesante a discutir, que sería este helicóptero del dinero que he avanzado antes. Pero, en lugar de salvar empresas, ¿por qué no salvamos a las empresas de forma indirecta con políticas de demanda? Es decir, vamos a ver lo siguiente. Si yo, el Hotel Meliá, ¿vale? Por ejemplo, el Hotel Meliá me entra en crisis, pues está en fallida, digamos, tengo que rescatarlo con dinero público, ¿o no? ¿Por qué en lugar de hacer esto no hacemos lo siguiente? Que es una propuesta que se hizo en Italia, de hecho, y es incentivar al turismo nacional con un vale. Cada persona, digamos, italiana en este caso, tenía un vale de 150 euros, tenemos que hacer el equivalente a nuestros precios hoteleros españoles, por supuesto, tenía un vale de 150 euros para gastar en turismo y en hoteles nacionales. Es decir, tú te ibas al hotel X, tú como consumidor podías escoger el hotel X, tú te ibas a dicho hotel, te dabas tu vale y en lugar de pagar tú, el gobierno lo pagaba por ti. ¿Eso qué ha permitido? Pues eso ha permitido que el turismo nacional aguante. Que el turismo nacional en Italia aguante y al final no ha habido que rescatar los hoteles. Ha habido prácticamente un experimento natural con una selección entre diferentes hoteles. Los hoteles buenos, de verdad, competitivos, están ahí. Los hoteles han sobrevivido porque la gente ha ido y seguramente muchos hoteles que de por sí no funcionaban bien, sin duda han caído, pero tampoco podemos intentar salvar a todo el mundo. Por ejemplo, esto podría ser una opción también, igual que se ha hecho con el turismo, pues se puede hacer con muchísimos más sectores. Sería una forma también de intentar salvar una parte de las empresas. Por supuesto, esta ayuda que digo tiene que ser efectiva. Lo que no puede ser es que prometamos unas ayudas que después nunca ayudan, unos préstamos ICOs con 30.000 letras pequeñas y después unas ayudas de la administración local que no te lleguen porque no me puedes demostrar que has bajado tus ingresos. A ver, señor, si el taxista de hoy no puede trabajar, no puedes decirme que es que no me puedes demostrar que tus ingresos han bajado.
Entonces, vamos a ayudar de verdad a estas empresas. ¿Por qué? Porque si estas empresas caen, caeremos todos con ellas. Si estas empresas no pueden salir a trabajar, si estas empresas no dan empleo a la gente de nuestro día a día, estas empresas se van a quedar en el desempleo. Este desempleo al final lo paga el Estado, que al final los pagan los propios trabajadores que cotizan y la deuda. Y hemos visto que la deuda estaba al 100 y pico %, es decir, no podemos apelar a la deuda para pagar préstamos, cotizaciones de desempleo. Por lo tanto, aquí tenemos un problema muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Gastamos ahora o pagaremos desempleo durante 2 años? Porque al final, salvar una empresa ahora lleva a muchísimas personas en paro, ya saben estas personas cuándo vuelven a trabajar. Por lo tanto, una ayuda actual, una ayuda ahora, sin duda nos va a permitir ahorrarnos muchísimo dinero de cara al futuro. Por lo tanto, por favor, ayuda efectiva a las empresas, sin duda, sobre todo a los sectores más damnificados. Antes también hemos hablado de la cultura. Esta cultura, sin duda, es problemática, ¿vale? Entonces, esta agricultura, sin duda, es problemática. La agricultura también, pero la agricultura, por suerte, de momento, tenemos que comer. Y, por último, tenemos este amparo para las personas que comentaba. Hay que salvar a las personas. Lo más importante al final en la economía somos nosotros, somos las personas. Si la persona no está bien, si la persona no está sana, si la persona no puede ir a trabajar, la economía se va a parar. Entonces sí que se va a parar de verdad. Y el virus lo ha mostrado. Si no estamos sanos, no podemos trabajar. Si no podemos trabajar, la empresa cierra. Si la empresa cierra, nos vamos al paro y a partir de aquí entramos en el círculo vicioso que todos conocemos de paro de demanda y crisis. Entonces sí que la crisis era muchísimo más profunda, ¿vale? Por lo tanto, ya solamente para acabar, ¿cuáles son algunos aprendizajes principales que deberíamos llevarnos? Voy a hacer un poco de resumen. Enrique también lo comentaba antes, digamos, de dónde veníamos, ¿no? De dónde veníamos, de estas crisis que eran cíclicas con el paso del tiempo. Hemos visto también que después de la crisis no hemos salido tan bien como nos decían. Muchas veces la comunicación que recibimos de los medios de comunicación pues no es la más objetiva del mundo. Entonces, por favor, debemos estudiar exactamente cómo estamos. Una moraleja importante, yo creo que si salvamos a las personas, salvaremos a la economía. Al final van juntas. Si las personas salen fuertes de estas, la economía pues irá muchísimo mejor. Segundo punto importante, esta intervención del Estado que yo comentaba a corto plazo, sin duda nos permitirá a largo plazo permitir la supervivencia de muchas empresas. Los ERTE son necesarios, sin duda, ¿vale? ¿Hay que prorrogarlos? Sí. ¿El teletrabajo es necesario? Sí. Ha llegado para quedarse y sin duda vamos a encontrarlo con el paso del tiempo durante muchísimo más tiempo. Y al final no vamos a pensar en el corto plazo, vamos a pensar en el largo plazo, vamos a pensar en cambiar el modelo, en las inversiones, en la industrialización, en la sostenibilidad. Tenemos oportunidades. Esta crisis al final es una oportunidad, vamos a salir de ella. El mensaje al final es optimista, saldremos de esta, sí. No porque nos lo diga el gobierno, sino porque nos vamos a recuperar. Por supuesto, la economía siempre se va a acabar recuperando. ¿De qué depende también? De la vacuna. Si la vacuna es mucho más, si la vacuna llega ya, sin duda, pues nos vamos a recuperar mucho más rápido. Si la vacuna va a tardar 3 años o no llega nunca, pues bueno, al final hemos aprendido en esta nueva normalidad que le hemos dicho a convivir también con el virus y sin duda ha sido una crisis horrible. Y una cosa que debemos evitar también, antes hablábamos de una de las consecuencias de esta crisis del 2008, que era este aumento de la desigualdad. Por lo tanto, en esta apuesta hacia las personas también es importante evitar que esta desigualdad aumente, ¿de acuerdo? Es decir, si una cosa podemos hacer de cara al futuro es intentar evitar esta desigualdad. Pues bien, ya como resumen final, hemos visto que estamos en un momento, veníamos de una crisis, de esta crisis no hemos salido muy bien, un paro elevadísimo, un crecimiento que no fue nunca el esperado y el que esperábamos. Con esto, la imagen de Paseo de Gracia vacía, esta imagen de Paseo de Gracia donde todo estaba vacío, y después esta composición de nuestro PIB, que sin duda no es la adecuada, este 30% en sectores como turismo y construcción, sin duda han hecho que la crisis nos golpee muchísimo más fuerte a nosotros que a los países de nuestro entorno y sin duda el virus, por una cosa que aún no consigo explicarme, también nos afecta muchísimo más a nosotros. Y sin duda, pues tenemos que convivir con esto. Sin duda, como comentaba, saldríamos, pero si saldremos en un mes, en 3 o en 3 años, la verdad es que ahora mismo no lo sabe nadie. Esperemos, pero que sea lo más cercano posible. Y mientras, bueno, ya saben, ¿no? Tenemos que usar los métodos que ya sabemos de distancia, manos, mascarilla. Bien, por mi parte me encantaría ahora poder discutir diferentes temas. Por un tema de tiempo no podemos,
Pero lo que sí que me gustaría es, tienen en pantalla, en este caso, mi dirección de correo electrónico. También, obviamente, me voy a encontrar en LinkedIn, Twitter, en cualquier red social. Así que, por favor, si tienen cualquier comentario, quieren discutir cualquier cosa, cualquier pregunta, me la pueden hacer llegar sin ningún tipo de problema. Y, por supuesto, agradecerles la atención durante esta hora y cuarto que hemos estado. Agradecerles la paciencia también y espero que haya servido un poco más para saber cómo estábamos, dónde estamos y al menos cuál es el futuro que nos depara, y siempre con esta idea final de que lo más importante para la economía y para nosotros mismos son sin duda las personas. Elegí especializarme estudiando un máster en el CEF por su amplia trayectoria formando a los mejores profesionales. Elegí CEF para preparar la oposición por su metodología y por sus resultados. Elegí reciclarme con sus cursos por la seguridad de que pase lo que pase, finalizaré mis estudios con éxito. Que nada te impida seguir formándote. Elige CEF.